Bendiciones, hermanos. Les invito a decir nuestra confesión de fe. Mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo, mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: vivo por la fe. Bendiciones de Dios. Qué privilegio poder estar una vez más con ustedes en sus casas por medio de este contacto virtual que tenemos, esta comunión en Cristo Jesús, y más ahora que estas programaciones y este estado en el que debemos crecer espiritualmente se ha prolongado. Tenemos un espacio de meditación en el que queremos llevarle luz, esperanza y amor a usted que nos está mirando y aquel que de alguna manera pueda tener contacto con estos videos que estamos subiendo a la red. Hemos estado trabajando diversos temas que procuran, como ya lo señalé, traer luz y esperanza a nuestros corazones. Pero hay un tema que pulula siempre dentro de la iglesia. Siempre vamos a tener de alguna manera que enfrentarnos a la urgente necesidad que tiene la iglesia de realizar la tarea que el Señor Jesucristo nos encomendó. En ese orden, yo quiero responder a una interrogante que debe venir a nosotros. ¿Estamos ocupados o preocupados? Fíjese bien, ¿ocupados o preocupados? Ocuparse implica hacer, generar, crear, realizar. Y preocuparse es pensar antes de hacer, antes de lograr definir. Tener una carga por algo antes de lograr establecer un sistema de desarrollo. Cuando era joven escuché a alguien decir: la mente ociosa es presta para el pecado. La mente sin oficio piensa y muchas veces en cosas vanas. Pero la mente ocupada normalmente tenderá a crear, a producir y en muchos momentos inventar cosas productivas. Eso me llamó mucho la atención, como me llama en la actualidad qué tanto estamos nosotros logrando considerar ocuparnos en algo o preocuparnos por algo. ¿Cómo establece la Biblia quizá un ejemplo que nos pueda guiar, que nos pueda dirigir, que nos pueda enseñar qué debemos estar realizando? No qué debemos de realizar ahorita. Creo que la iglesia ha tomado un buen sendero en el sentido que todo este tiempo ha servido para orar en familia, para leer la palabra del Señor, para ofrecer sacrificios espirituales al Señor y muchas de las prácticas cristianas que nosotros hemos validado a través de los tiempos, ya sea ayuno, ya sea vigilia, adoración, canto, alabanza. Estamos en familia, disfrutando esos momentos, porque al no poder asistir a las congregaciones, hemos, para mi gusto, muy bien hecho, tomado la decisión de pastorear a nuestra familia. Muchos padres, muchas madres, que debido al ajetreo del trabajo, del quehacer, no habían podido estar pastoreando cotidianamente a sus familias, ahora lo están haciendo. Pero el asunto es si allí dentro de nuestra familia hay ocupación o preocupación. Y yo quiero partir para tratar de darle sentido a este tema, pensar en el momento
de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando precisamente aquellas mujeres habían llegado y observado que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ya no estaba en la tumba. Una de las mujeres que fue, se quedó llorando allí María Magdalena. Ella estaba afligida porque no sabía qué había sucedido con el cuerpo del Señor. De paso, pareciese que ella no creía en la resurrección todavía. Cuando se acerca un personaje a ella, ella cree que es el que cuida el huerto, el hortelano, y le dice: Señor, si tú has escondido, ¿a dónde te llevaste el cuerpo de mi maestro? Por favor, dime dónde le has puesto, yo iré. Así que ella no está pensando en que Cristo ha resucitado, pero está preocupada del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El personaje con quien está hablando resulta ser el mismo Señor Jesucristo. Pero ella, en su fatiga, en su lloro, en su preocupación, no ha logrado distinguir ni reconocer al Señor Jesucristo. Esto me recuerda a un tema fascinante de alguien que escribiera que las muchas lágrimas nublan los ojos. Ella estaba llorando, afligida, y esa aflicción, ese estar conturbada le impedía poder ver a nuestro Señor Jesucristo. Sin entrar de lleno todavía a la prédica, quiero que usted piense, si no por estar afanado, por estar preocupado, por estar cargado, por estar llorando, sus ojos están nublados y no puede ver, no puede observar, no puede reaccionar ante la presencia del mismo Señor Jesucristo. Ahora, esta mujer, María Magdalena, está afligida, cargada, menesterosa ante esta situación. Su corazón está preocupado. Y entonces el Señor Jesucristo le dice: María. Y cuando ella escucha su nombre en labios del Maestro, reacciona inmediatamente y se volviéndose ella en sí. Pasa algo ahí en la Biblia. Parece ser que la reacción de María es abrazar al Maestro, es acercarse a Él, tocarlo, porque ella estaba desesperada por encontrar el cuerpo del Maestro y ahora es el Maestro el que le está hablando. ¿Qué es lo que pasa en esa conversación? Y es donde nace nuestro primer elemento de ¿estamos ocupados o estamos preocupados? En el libro del Evangelio, según Juan, el capítulo 20, el verso 17 y 18, señalan algo. Voy a leer primero el verso 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Vea el verso 17. ¿Cómo estaba María antes que Jesús le hablara? Preocupada. El Señor le habla, ella reacciona y el Señor toma un espacio con ella, y yo quisiera pensar que le está diciendo: momento, antes de festejar, en ese verso 17, antes de festejar, hay algo que realizar. Sí, ¿qué había que realizar? Porque ella reacciona y quiere abrazar, quiere tocar, quiere palpar al Maestro, y él le dice: momento, no me toques aún, porque no he subido al Padre. Antes de que me toques, debo subir al Padre. Y dice allí, es que es maravilloso el versículo: no me toques porque aún no he subido al Padre,
mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y entonces le está diciendo, antes de festejar, hay que ir a anunciar. Preocupada, ahora la pasa el Señor Jesús a estar ocupada. No festejes todavía, pero hazme la caridad de ir a anunciar a mis hermanos, a mis discípulos. Diles que yo voy al Padre. El verso 18 señala más categóricamente que María inmediatamente cumplió lo que el Señor Jesús le mandó hacer. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ok, yo quiero que notes en el nombre de Jesucristo que antes de estar afanada, antes de estar preocupada, el Señor le dice, ve y anuncia, ve y predica a mis hermanos, a mis discípulos, que yo estoy con vida, pero que voy al Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Y ese es el tema que hay que comenzar a tratar ya, mis queridos hermanos y hermanas. Cuando asistimos a la congregación, debemos recordar que no debemos solamente asistir, sino que en toda nuestra vida debemos de tener la carga de anunciar el Evangelio, de predicar las buenas nuevas, de dar un testimonio tal que las personas puedan ver en nosotros la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y este es el primer llamado que quiero hacerte. Porque a veces estamos tan preocupados por todo lo que sucede que nos estamos olvidando de predicar. Nos estamos olvidando de anunciar las buenas nuevas. En tu familia, allí mismo donde estás tú, de alguna manera recluido, hay muchos que sí tienen personas de la familia que van a trabajar, que están realizando trabajo, que tienen la oficina en la casa, en tanto sucede todo esto. Pero hay familias completas. Con dolor lo digo. Pero hay muchas familias que sí se están reuniendo con otras personas, haciendo banquetes, haciendo fiestas. Aparte de que no está malo, por supuesto, que nos reunamos, pero no es el momento. No es el momento de festejar, es el momento de predicar. Discúlpenme. Es el momento de anunciar el Evangelio. Está bien que coman, está bien que se distraigan, está bien que hagan algo diferente, pero hay que tener en la mente como hijo, como hija de Dios, como hijos del Señor, que debemos estar ocupados y no preocupados. Y la ocupación del creyente, que claro, implica el quehacer, implica el trabajo en familia, implica todos los pormenores del desarrollo de nuestra vida, pero también debe incluir el predicar el Evangelio a nuestras familias. Allí en esa reunión, en tu familia sola, hay personas que quizá no estén creyendo en el Señor Jesucristo, que a lo mejor estuvieron en la congregación antes, pero ahora ya no buscan de Dios, se han enfriado totalmente, juzgan la congregación, ponen peros por esto, por aquello, pero es necesario que tú te ocupes en anunciarles a ellos, a tus hermanos, a tu familia, la salvación, el testimonio de Jesucristo, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que se levantó de entre los muertos para darnos vida eterna. Es necesario
que rompamos el esquema de lloro, que rompamos el esquema de tristeza, que rompamos el esquema de preocupación, pero que dentro de todo el quehacer que hay que realizar, tengamos la predicación de la palabra. Mira qué momento más valioso el que Dios nos está dando en casa para poder anunciarle a los que no creen en Él la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Para testificarle a las personas de cuál es la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Así que antes de festejar hay que predicar. Antes de tomarnos tiempo simplemente para estar preocupados, hay que ocuparnos en la predicación. Ahora, mira, estos dos versos entonces nos van a estar explicando que antes de la fiesta, antes de la alegría, antes de prorrumpir en canto, hay algo que hacer. Sí. Y a María le fue dicho, ve y anuncia a mis hermanos, a mis discípulos, diles que yo voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y ella va y lo cumple. Aprovecha, ahora que estamos en familia, ahora que estamos restringidos, no nos preocupemos, vayamos, trabajemos para predicarle a nuestros seres queridos. Los otros dos versículos nos dan un adiestramiento bastante interesante. Sería entonces el verso 18, ya lo leímos, pero acompañado al verso 19. Cuando llegó la noche, en aquel mismo día, el primero de la semana, cuando estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Oiga, esto es muy sugestivo. María fue y les contó. Bueno, los pasajes en los evangelios nos enseñan lo que sucedió, que fue corriendo Pedro, que fue corriendo Juan, que les vinieron a contar a los discípulos también que efectivamente Jesucristo había resucitado, pero ellos tenían miedo, ellos tenían temor y entonces se encerraban y cerraban las puertas bien cerradas para que no hubiese problema porque tenían temor del pueblo. Ese temor era porque si habían matado al Señor, a Jesucristo, ¿cuánto y en qué tiempo vendrían a causarles problemas a ellos o incluso quererles quitar la vida? Pero estando las puertas cerradas, Jesucristo les apareció. Jesucristo se muestra a ellos allí en el entorno, en aquello encerrado, el Señor Jesús se presentó. Y les dio paz, les dijo paz a vosotros. ¿Qué es lo que necesitamos hoy? Paz. Y todos estamos cerrados. Yo he visto la actitud, por ejemplo, en mi casa, alguien, no he logrado observar quién es, pero alguien cuando yo voy por allí por el comedor y veo hacia el portón, resulta que ya están puestos los pasadores, ya son las 4, ya nadie va a salir. Qué interesante. Y sí, las puertas están cerradas. Me imagino que en tu casa, siendo respetuoso de las autoridades y también como hijo de Dios dando buen testimonio, has cerrado tu casa. Y allí en ese encierro, Dios se puede manifestar contigo. El Señor Jesucristo puede aparecer contigo. El Señor Jesucristo puede manifestarte esa paz que Él le deseó a sus discípulos estando encerrados en ese lugar. Yo estimo, mis queridos hermanos, la urgente necesidad que nosotros como familia experimentemos la visitación de Dios en nuestros hogares. He recibido retroalimentación, me he estado maravillando de algunos otros hermanos que, al igual que mi familia, siendo que la semana pasada hubo escalinata de oración, continuamos con ella ahora.
No, no creemos que hay que parar, hay que continuar buscando al Señor, hay que continuar orando al Señor, hay que continuar sometiéndonos a la búsqueda de nuestro Dios, porque esperamos que Él se glorifique, que Él se muestre, que Él se manifieste en nuestra casa, con nuestra familia. Es necesario que ahí en la puerta cerrada busquemos la presencia del Señor, para que no haya preocupación y el Señor nos ministre paz. Vea el verso 20 que respalda esto también. Dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, qué precioso, y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Eso nos da alegría. Tener la presencia de Dios, tener la manifestación de Dios, tener esa presencia divina en nuestros hogares nos debe dar regocijo, no preocupación. Pero para no tener esa preocupación debemos ocuparnos en la búsqueda del Señor, debemos ocuparnos en buscarle sentido a estar en familia, a tener la búsqueda espiritual y desarrollarnos en esa vida que Dios nos da. Así que si vamos comprendiendo, o estamos ocupados o estamos preocupados. En los dos primeros versos observamos a Jesucristo que cuando María lo quiso tocar le dijo, un momento, no es hora. No, eso no lo dijo él, esa es la interpretación que doy. Él está tratando de hacer ver, no es hora de festejar aún, mejor ve y cumple, haz ese discipulado, haz ese mensaje, haz esa predicación, ve con mis hermanos, ve con mis discípulos y diles que yo subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, porque antes de festejar hay que predicar. Ella va, lo dice, lo cuenta, pero no pasa más. No pasa nada. Ellos siguen teniendo temor, ellos siguen teniendo miedo por los judíos y entonces se encierran en sus casas, se encierran y están guardados cuando el Señor Jesús se aparece y les da la paz que ellos requieren. Así nosotros debemos predicar, así nosotros debemos hacer en lugar de estarnos preocupando. Y así nosotros debemos de tener la búsqueda a Dios para que Él se glorifique en medio nuestro, dándonos la paz que ahora mismo necesitamos. Y sobre todo a los que están cargados, afligidos, que dejen que el Señor se manifieste para que haya paz en su vida. Los siguientes versículos, 3 versículos más, ponen una guinda en el pastel, es el corolario de esta acción que está sucediendo de estar ocupado o preocupado. El versículo 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, noten ustedes, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Es que verso 21 más desafiante. Ya les había deseado paz, se les había aparecido estando las puertas cerradas y Él ahora les vuelve a decir paz. ¡Qué glorioso! Una doble implicación de la necesidad que puede tener aquel que está preocupado es que el Señor en su presencia, en su manifestación nos trae paz, pero una paz que es realmente consistente. Él vuelve a decir paz, pero también les dice, como me envió el Padre, así yo les envío a ustedes. Ya no estén preocupados, yo les estoy dando paz. Pero como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Hay algo que hacer. Y todos nosotros debemos comprender ese señalamiento del Señor Jesucristo. Hay algo que hacer. El Padre envió a Jesucristo a salvar al mundo. Envió a que diera su vida en rescate por los demás. Envió a Cristo para servir y no para ser servido. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Como el Padre me envió, yo les envío a ustedes. En otra cita dice que estamos en medio de lobos rapaces. Fuimos enviados por Jesucristo. ¿Cuál es la idea de mandarnos?
Los discípulos estaban encerrados teniendo temor. Nosotros estamos encerrados por una disposición, pero ¿qué es lo que debemos de hacer? No festejemos, vayamos a predicarle a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a los vecinos, que ellos conozcan la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en medio del hogar busquemos incesantemente la presencia de Dios y vendrá la paz. Pero esa paz es para que vayamos y prediquemos el Evangelio. Porque fuimos enviados por nuestro Señor Jesucristo. Si nos consideramos discípulos, si nos consideramos enviados de nuestro Señor Jesucristo, debemos predicar el Evangelio, hacer la obra que el Señor Jesucristo estaba realizando. El verso 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es decir, les dio la dotación espiritual necesaria para poder ir como Él había sido enviado. Por favor, comprendan. El Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, por el Espíritu de Dios fuimos bautizados en el cuerpo, en un cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, su iglesia. La Biblia dice que Juan, el bautizador, decía, detrás de mí viene uno, que no soy digno de atar la correa de su zapato, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. La dotación para ser efectivos en el trabajo. Allí en casa, por eso es que en casa hay que orar. Por eso en casa hay que ayunar. Por eso es que en casa hay que leer la Biblia. Por eso es que hay que tener esas prácticas espirituales. Porque allí recibiremos la dotación, recibiremos la capacitación y la dotación del Espíritu Santo para hacer la obra que el Señor Jesucristo nos dio. Es ahí en casa. Las iglesias, como nosotros las llamamos las iglesias locales, es decir, las congregaciones, son un lugar donde debemos de ser adiestrados para predicar el Evangelio. A veces parece ser que nos desviamos del asunto, pero la esencia es que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo anuncie la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesús. Tenemos acá una enseñanza seria. Dejemos de estarnos preocupando. Dejemos de estar simplemente pensando, subiendo al Facebook, subiendo a lo que podamos ver de esta tragedia mundial. Y que cada vez que oímos tragedia en Italia, tragedia en España, tragedia en Alemania, que los Estados Unidos, hay preocupación, pero el Señor dice, ocúpate mejor, y para ocuparte no hay que festejar. No hay que tomar esto como que es una fiesta o un descanso. Ojo a lo que estoy diciendo. Es necesario hacer algo. Y ese hacer algo es predicar. Es dar un mensaje conciso a las personas. Primariamente a tu familia. Y partiendo de ella, a tu vecindario. A los que conoces, a tus seres queridos. Y por eso es que en casa hay que buscarlo, para que la paz del Señor asiente en el corazón de cada uno de nosotros y que las personas que no lo conocen lo reciban. Y, por supuesto, que ahí en esa expresión de la presencia del Señor en casa, seamos dotados por la herramienta espiritual para trabajar. El Espíritu Santo que tenemos en su misericordia, en su gloria, hará que cada uno de los llenos del Espíritu Santo hagamos la obra del Señor. No necesitas más. ¿Crees en Jesucristo? ¿Tienes el Espíritu Santo? Levántate y cumple la labor. Ocúpate antes de preocuparte. Queridos hermanos, queridas hermanas, hay que ocuparnos antes. Sé que tienen mucho que hacer, pero llega el momento del ocio y nuestra mente ociosa no funciona. Es allí donde busquemos la presencia del Señor,
donde dejemos que el Espíritu Santo nos dote, donde dejemos simplemente de festejar y vayamos a la acción de trasladar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Ocupémonos antes de preocuparnos. Y veremos que ocupados no solo tendremos menos carga, sino que Dios ministrará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que la paz del Señor te bendiga. Que la paz del Señor te guarde. Que la misericordia del Todopoderoso esté en ti y experimente su presencia y la dotación del Espíritu Santo para predicar ahora más que nunca. Te bendigo. Vamos a orar pidiendo al Señor que nos guíe. Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a estar ocupados y no preocupados. Ayúdanos a no estar festejando, sino a estar haciendo algo. Ayúdanos, Señor, a llevar el mensaje a quienes es necesario, partiendo de nuestra familia. Socórrenos encontrando en la lectura de la palabra, en la oración, en el ayuno, la vigilia, en todas las prácticas cristianas, Señor, encontrar tu paz por tu presencia. Y por favor, socórrenos para que esa dotación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros se convierta en un elemento crucial para llevar tu mensaje, ahora más que nunca. Gracias, Señor, te adoramos y creemos que lo haces por los méritos de Jesús. En Él oramos diciendo amén y amén. ¡Qué bendición! Gracias por permitirme estar en sus casas. Gracias por los hermanos que se han comunicado con nosotros dándonos paz y bendición. Y gracias a Dios porque ustedes están bien. Los bendigo, los guardo y les recuerdo que estamos en semana de ayuno. Espero que todos estén cumpliendo, aunque hemos tenido retroalimentación. Espero que todos estén dedicados al Señor. Que la paz del Señor esté con ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.